Finalmente terminamos nuestra base de datos y ahora el último punto que les quiero mostrar son las Link View of Database, que son estos llamados que uno hace a las bases de datos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a transformar nuestra base de datos en páginas. Entonces vamos a ir al bloque de la base de datos y vamos a apretar en Turn into Page, convertir en página. Y vamos a hacer lo mismo para las tres bases de datos. Vamos a ver que ahora aparecen como páginas dentro de nuestra página de nuevo, tareas y proyectos. Y si hacemos clic, vamos a ver cada una de las bases de datos. Y ahora, digamos que esto lo vamos a transformar en un dashboard, en un tablero. Entonces, acá vamos a crear un toggle, una pestaña. Le vamos a llamar navegación. Donde vamos a esconder nuestras bases de datos como si fueran vínculos de navegación simplemente. Vamos a hacer control B, lo que va a hacer que deje este texto como negrita, y vamos a poner una brújula y ahí escondimos nuestras bases de datos y quedan como vínculos. Ahora siempre vamos a poder visualizar estas bases de datos en el menú de la izquierda. Y digamos que en este dashboard o en este tablero queremos visualizar de forma rápida alguna información sobre nuestras tareas, nuestros proyectos en primer lugar. Entonces vamos a hacer una llamada a las bases de datos a través del Linked View of Database, vista vinculada de base de datos. Y vamos a elegir la base de datos que queremos ver. En este caso vamos a elegir la de proyectos. Ahora vemos que nos muestra las vistas que ya creamos de bases de datos en nuestra base de datos principal. Y podemos elegir entre la vista que tenemos de tabla o la vista de tablero que ya elegimos de base de datos. Y quiero que me muestre solamente la vista de tablero, entonces elijo mi vista de tablero. Esta es la ventaja de haber creado las vistas en las bases de datos, porque posteriormente cuando cree estas vistas vinculadas de bases de datos, puedo hacer estas llamadas a estas vistas. Mientras que si creo las vistas directamente en estas llamadas de bases de datos, esa vista solo va a existir en esa página donde creaste esa llamada a la base de datos. Entonces, si yo ahora hago modificaciones a esta vista, esto no va a afectar la vista que yo tengo en la base de datos principal. Y posteriormente, quiero que debajo de mis proyectos me muestre otra vista vinculada de base de datos, pero esta vez de mi base de datos de tareas. Y quiero que me muestre una vista de calendario. Quiero ver mi mes. Quiero ver cómo se ve las tareas de mi mes. Y vemos que ya habíamos creado esta vista de base de datos, entonces simplemente la seleccionamos y ya tenemos nuestra vista de pájaro de nuestro mes con respecto a nuestras tareas pendientes. Y finalmente, justo arriba de tareas, vamos a hacer un llamado a nuestra base de datos de reuniones y que nos muestre la vista de galería. Y vamos a ver que van a aparecer nuestras reuniones como notas. Ahora, esto queda muy saturado, quizás no nos gusta verlo de esta forma si queremos ver una vista rápida. Entonces vamos a eliminar la agrupación yendo al menú de base de datos. Vamos a Group y vamos a Remove Grouping. Esto lo que hace es eliminar la agrupación. Y lo otro que vamos a hacer para que esto no se sobrepoble es que vamos a limitar la cantidad de reuniones que aparecen acá a 10.
Entonces sabemos que el máximo número de notas que van a aparecer acá van a ser 10. Ahora vemos que cada base de datos tiene un link a su base de datos original. Entonces si queremos ir a tener más información de esta base de datos, simplemente podemos hacer clic en ese vínculo. Ahora, hay ocasiones donde no queremos que se muestre ese vínculo, que puede parecer una distracción quizá. Entonces vamos a Layout y podemos esconder Show Database Title. Entonces ya no se muestra la base de datos a la que esto pertenece, y quizás podemos señalar esto con el nombre, que estos son reuniones. De esta forma nos queda una vista más limpia, con menos distracciones, y podemos ver que ya tenemos nuestro dashboard. Lo creamos en un par de minutos, donde podemos ver nuestras reuniones, proyectos y tareas de nuestro sistema de gestión de tareas.